(7:14) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia. En estudios, el doctor André Benavides, jurista constitucionalista, la doctora Lorena Grillo, penalista, y el doctor Pablo Encalada, penalista. Les invitamos a un diálogo para hablar sobre este reglamento del concurso para elegir al nuevo o la nueva fiscal general del Estado en medio de cuestionamientos, esta debilidad institucional y lo que ha ocurrido en instituciones como el Consejo de la Judicatura, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, no ofrece plenas garantías para que el Ecuador cuente con la máxima autoridad de la Fiscalía, que tiene un papel fundamental: la investigación preprocesal y procesal penal en medio de un país lleno de corrupción, incluso con una justicia podrida, como se ha evidenciado el caso Metástasis, uno de tantos, durante los últimos días y semanas. En estas condiciones, hablemos del reglamento. Ayer escuchábamos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana sobre este reglamento para fiscal general. Doctor André Benavides, ¿se gana algo con este reglamento o siguen los cuestionamientos de hacer un fiscal? No importa qué sector político queda cooptado, sino en función de país. ¿Hay garantías con este nuevo reglamento? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Lorena Grillo y toda la audiencia de Radio Democracia. A ver, yo creo que el concurso de fiscal general del Estado lo podemos interpretar primero políticamente y luego podríamos analizar los defectos jurídicos que tiene ya como tal el proceso y su reglamento. Aquí hay una interpretación política clara de la expedición de este reglamento y el objetivo era dilatar el proceso de designación del fiscal general del Estado, porque el guión estaba claramente armado y orquestado desde la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se pretendía? Esta semana se quería proseguir con los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, pero no era su finalidad tumbarse y destituir a la doctora Diana Salazar, sino lo que querían hacer es provocar una cefalía de la institución y a renglón seguido con este proceso de designación que va a tener un montón de problemas, designar a un fiscal subrogante. Si bien es cierto, ante la destitución de la fiscal general del Estado debe asumir el doctor Toainga, pero ese periodo que él tiene es hasta que cumpla el periodo el titular. Y después de eso, ¿qué viene? Ahí es cuando comienzan a operar las fuerzas políticas. ¿Para qué? Para poner un fiscal subrogante. Y con este proceso... A la medida de ellos. Claro, por supuesto. Algo similar, doctor Benavides, lo que pasó en la Contraloría del Estado con Pablo Celi, que totalmente estuvo subrogante y se quedó allí. Exactamente, ese era el guión. Poner un fiscal que pueda ser cooptado y manejado por las organizaciones políticas, y esperaría que no también por las criminales, esperaría que esa no sea la intencionalidad, pero eso es justamente... Aunque hay grupos políticos presuntamente vinculados a los grupos criminales, ¿no? Sí, y yo creo que esa era la finalidad. Y muestra de aquello es justamente lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana con este reglamento, porque trataban de patear la pelota para adelante hasta que sea abril, mayo del siguiente año, y ahí sí poner a un fiscal general a la medida ante la acefalía de la institución. Ahora, como les falló la destitución de la fiscal general, ¿cómo llega este reglamento en estas condiciones? Bueno, he revisado con detenimiento el reglamento y tiene un montón de deficiencias, tomando en cuenta que se están estableciendo requisitos e inhabilidades que no constan ni en la Constitución ni constan en el Código Orgánico de la Función Judicial. Prácticamente lo que se está haciendo es poner un fiscal
que prácticamente nunca ha ejercido la profesión. Uno revisa el artículo 22 de este reglamento y ve que aquellos profesionales del derecho que han asumido la defensa en una treintena de delitos no podrían ser fiscal general del Estado. Imagínese usted, estimado Miguel, que el abogado que simplemente señaló casillero judicial prácticamente estaría inhabilitado para ser fiscal general del Estado. Y digamos que hay un abogado que tal vez algún amigo, algún familiar le quiso ayudar y capaz se ratificó el estado de inocencia en este tipo de delitos. Ese abogado ya no podría ser fiscal general del Estado, por más que le declaren inocente a su cliente y no haya cometido ninguno de estos delitos que ha puesto como inhabilidad el Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, estimado Miguel, vemos que hay cierto tipo de acciones afirmativas que no se compadecen con la preparación y la capacidad que debe tener un fiscal general del Estado. No estamos en contra de las acciones afirmativas. Eso lo dispone el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Pero tú no puedes poner un popurrí de acciones afirmativas para utilizar esto como un vehículo que pueda beneficiar a determinados personajes. Y por otro lado, en lo que tiene que ver ya con las cualidades o las credenciales que debería tener el candidato, prácticamente no vemos que existe un puntaje que en realidad justifique con la preparación que tiene el profesional, porque da lo mismo que tengas un PhD, que son 18 puntos que te van a dar, que tener una maestría en cualquier universidad del país. La diferencia son 2 puntos, y ya con las dos acciones afirmativas ya prácticamente le completaste el puntaje del que tiene el PhD. Entonces vemos que en realidad el reglamento tiene esas deficiencias, y obviamente que esto no genera certidumbre ni seguridad jurídica a la ciudadanía, más aún en los momentos políticos actuales que está viviendo nuestro país. Bienvenida a la doctora Lorena Grillo, penalista. Le invitamos para hablar sobre este reglamento para la elección de fiscal general aprobado en el Consejo de Participación Ciudadana. Antes de darle la palabra a la doctora Grillo, quiero resumir lo que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, señor Andrés Fantoni, dijo respecto de este reglamento. Hoy le seguimos cumpliendo al país. Hemos aprobado el reglamento para el concurso de fiscal general del Estado que garantizará transparencia y legitimidad. El reglamento preserva la probidad notoria de los postulantes, donde nadie vinculado a las mafias podrá aspirar a esta dignidad. De igual modo, hemos ratificado la prueba oral, que garantizará que quienes aspiren a dirigir la Fiscalía tengan conocimiento del sistema oral penal. Doctora Grillo, ¿cómo ve usted este reglamento para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General? Buenos días Miguel, buenos días con todos, con Pablo, con Andrés, que conforman este panel. Bueno, yo creo que partiendo de quienes son los consejeros, este reglamento no garantiza ni la independencia, ni la transparencia, ni la probidad e integridad del futuro fiscal general, porque se dicta de una manera muy acelerada, sabiendo que varios de sus miembros ya tienen una destitución en primera instancia. Y esta destitución no es por cualquier razón, es por su falta de independencia, que era el punto medular por el cual se escogían este tipo de consejeros, es decir, la independencia de las fuerzas políticas. Entonces tenemos consejeros que están vinculados a un partido político, eso se supo siempre, sin embargo, pasó todos los filtros y fueron posesionados. Y ahora estas personas ya destituidas dictan un reglamento para la máxima autoridad de la Fiscalía General, que además es un puesto, creo que el de más poder en el país, ¿no? Eso ya rompe esta garantía de primero de independencia, de transparencia y la probidad. Yo discrepo con André en un par de puntos. Considero que estas normas que van a lograr posesionar un fiscal general, si es que este concurso nos garantizaría que no lo es algún tipo de independencia, creo que sí son correctas en el sentido de discriminar un montón de puntos o de colegas, incluso podríamos ser cualquiera de nosotros,
que han tenido participación en los delitos que se determinan en este artículo. ¿Y por qué? Porque en el Ecuador estamos viviendo una etapa muy sui generis y por tanto la normativa también tiene que ser sui generis. No podemos esperar actuar de la misma manera que siempre hemos actuado, porque en este momento vamos a tener un resultado adverso. Para la mafia, para la delincuencia es muy importante la fiscalía. Entonces, mis disculpas, ese filtro se vuelve muy, muy relevante en este punto. Pero yo creo que lamentablemente el órgano que está llevando adelante este proceso no nos va a garantizar ningún tipo de probidad, porque además te solicita, por ejemplo, en ciertos delitos que son muy delicados, y en el Ecuador con el alto índice de impunidad que tenemos, que para que una de las inhabilidades es haber sido sentenciado en última instancia, es decir, eso es casi improbable para cualquier persona aquí en el Ecuador. Así que creeríamos que esto tampoco garantiza la idoneidad de las personas que van a concursar. Bienvenido al doctor Pablo Encalada, penalista. Doctor Encalada, leímos ayer una opinión suya respecto de esto, del reglamento, y voy a leer el comentario que hizo el decano de la Universidad Central, Ramiro García, respecto de su opinión. Dice: acabo de releer el reglamento para la selección de fiscal general y de verdad es una estupidez tras otra. Como bien acota Pablo Encalada, si eres abogado en casos de narcotráfico no puedes postular, pero si eres narcotraficante y tu sentencia no está ejecutoriada, no tienes problema alguno. Doctor Encalada, buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, André, Lorena. Qué gusto estar con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Sí, bueno, particularmente sobre eso, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que hay que conversar sobre este reglamento, pero dando respuesta a esa pregunta, es absolutamente absurdo que sea una inhabilidad el haber sido abogado en determinados procesos penales, esto que podemos discutirlo con Lorena, que dice que no está tan de acuerdo. El reglamento dice: se inhabilita a quienes hayan sido abogados en tales delitos, pero no inhabilita a quienes hayan sido investigados en esos delitos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y lo que decía André, yo también lo había comentado el día de ayer, casi que la exigencia termina siendo que no haya ejercido la profesión. Es decir, para ser fiscal general no hay que haber ejercido la profesión, porque probablemente quienes cumplen con esos requisitos, quienes no están en esas inhabilidades del reglamento, serían solo prácticamente los funcionarios públicos o aquellos que han sido fiscales o jueces toda la vida. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, Miguel, y a la ciudadanía, dice ahí que no puede ser fiscal general quien haya defendido en delitos de graves violaciones a derechos humanos, como genocidio, lesa humanidad, etcétera. Y uno podría pensar, sí, algo de sentido tiene. ¿Cómo puedes defender en crímenes tan atroces, ¿no es cierto?, y pretender ser fiscal general? Yo les pongo un caso mío. Estos famosos casos del 30S, del 30 de septiembre, ¿se acuerdan? Del 2010 creo que era este tema, ¿no es cierto?, que tanta polémica generó en el país. Ahí habían un montón de militares, policías procesados, perseguidos. Yo fui abogado en uno de esos, bajo la acusación de ejecución extrajudicial, una cosa gravísima, es decir, que un tipo supuestamente sale a matar a las personas. Nada, ratificada la inocencia. O sea, y yo, por esa razón, ya estaría inhabilitado de ser candidato a fiscal general. Y puedo ponerles varios delitos, por ejemplo, otro de tráfico de armas. Por ahí la fiscalía ingresa mal la información y no es tráfico de armas, sino que es tenencia ilegal de armas, en un caso que finalmente termina también ratificada la inocencia o no termina con ratificación de inocencia y ha excluido de ser candidato a fiscal general. Entonces yo me pongo en primera persona, yo no podría bajo este reglamento, ¿no es cierto? Porque según el reglamento no tendría la probidad cuando habemos quienes nos hemos cuidado tanto, ¿no es cierto?, en nuestro ejercicio profesional. Y seguramente otros, o algún fiscal corrupto, ¿no es cierto?, algún fiscal que tiene investigaciones, algún juez que está preso ahorita dentro de los casos Metástasis Purga, ellos sí están habilitados para presentarse, porque como no han ejercido la profesión, no han podido patrocinar esas causas y están siendo investigados, pero como no tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada, entonces sí pueden serlo. Es una locura. Es una locura, a toda la gente que me escucha, es una locura permitir que con este reglamento se continúe el proceso de selección para el fiscal general, porque no solo que no acredita
que tengamos personas probas, sino que está excluyendo a la inmensa mayoría de abogados en libre ejercicio. Doctor Encalada, en ese sentido, el concepto de este reglamento que tiene 77 artículos, ¿no va a llenar el vacío, la aspiración que se tiene en el país? No, porque además, desde los requisitos ya, si analizamos los otros artículos del reglamento, por ejemplo, en el puntaje para la formación, digamos, le reconoce máximo 18 puntos por formación. Y solo con tener el título de abogado más una maestría de cualquier universidad, desde garaje, de las que uno saca online, ya cumplen los 18 puntos. Es decir, no hay ninguna distinción entre el título de una u otra universidad, o si es que uno tiene un PhD o dos maestrías, qué sé yo. Es decir, es muy fácil obtener un puntaje alto. Luego, por la experiencia también se reconoce, digamos, es muy simple, por escribir libros, máximo 2 puntos me parece que tiene. Entonces, es muy fácil obtener el máximo puntaje, y digamos que para escribir libros me parece que son 2 puntos, pero por acción afirmativa son 10. Es decir, yo vivo en una ciudad rural, o alguien vive en el exterior, o cualquier otra de las medidas afirmativas que se reconocen en el reglamento, puedo tener hasta 10 puntos. O sea, sale mucho más rentable para este caso declararse, no sé, pues Montubio, rural, vivo en el extranjero, y con eso ya es mejor que haber estudiado un PhD. Caramba, estamos locos. O ser menor de 30 años. Es otra de las acciones afirmativas. ¿Cómo te reconocen un punto siendo menor de 30, pero si no alcanzas a tener los 10 años que dice la Constitución? Todo mal, Miguel. Sí, efectivamente. Si ha escrito 3, 5, 20 libros, recibe 3 puntos. Es decir, ¿cuál es el mérito frente, con todo el respeto a quien reside en la región amazónica, por ejemplo, 5 puntos? Doctor André Benavides, con estas consideraciones, ¿no debiera rectificar el Consejo de Participación para ofrecer plenas garantías, transparencia y llenar la expectativa para contar con un fiscal general? Yo creo que con estos cuestionamientos que se ha hecho por parte del Foro Jurídico, el Consejo de Participación Ciudadana está en la obligación de reformar dicho reglamento, principalmente para que esto no se contraponga ni con la Constitución ni el Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es lo que buscamos, certeza y seguridad jurídica. Usted no puede poner inhabilidades o prohibiciones vía reglamento. Eso está en el Código Orgánico de la Función Judicial. El momento que usted hace eso, seguramente ya se plantearán demandas de inconstitucionalidad, se plantearán acciones de protección, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que están buscando, dilatar el proceso de designación de el fiscal o la fiscal general del Estado. En ese contexto, yo creo que sería importante que se haga otro tipo de proceso en el cual se socialice con los colegios de abogados, con las facultades de derecho, con los abogados en libre ejercicio, con los jueces, con fiscales, para que salga un reglamento que permita escoger al mejor abogado que va a representar a los ciudadanos para ejercer la vindicta pública, que vaya en contra del crimen y no forme parte de estos grupos de delincuencia organizada. Eso es lo que buscamos, es lo que quiere la ciudadanía. Y mientras esto sucede, por las experiencias que le citaba, como en la Contraloría del Estado, ¿no pudiera dilatarse esto y llegar al fiscal subrogante que usted decía? Es que ese es el guión, estimado Miguel. Si de algo pecan nuestros políticos es que son previsibles, y lo que buscan es justamente poner un fiscal subrogante que lo puedas prorrogar hasta cuando la fuerza política y los votos te aguanten. Claro, previsibles políticos, pero para el mal y no para el bien. Por supuesto, porque están más bien dedicados a este tipo de asuntos en lugar de responder a las necesidades que tiene la ciudadanía. Imagínese usted, estimado Miguel, que de acuerdo a propia información del Consejo de la Judicatura, tenemos un déficit alrededor de 300 a 350 fiscales a nivel nacional. ¿Cuándo se ha convocado a un nuevo concurso de fiscales? Hace rato que no hay.
Por eso es que también el crimen ha ido avanzando, porque no existen las condiciones, llamémoslo así, dentro de la Fiscalía para poder seguir y continuar con las investigaciones respecto de estos procesos. Esto no es casualidad, también es la deficiencia. Y creo claramente, estimado Miguel, que este guión se viene orquestando desde hace mucho tiempo. Recordemos cuando la propia Asamblea Nacional, a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, los coaccionó cuando comparecieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Y qué es lo que pasó? Que tenían que reconsiderar la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, porque no les gustaba el nombre de la doctora Dunia Martínez. ¿Y qué es lo que pasó? Tuvieron que reconsiderar y nombraron al señor Godoy. Entonces vemos que también las fuerzas políticas desde la Asamblea Nacional saben cómo dirigir estos procesos de designación de las principales autoridades de control. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional. Capaz en este momento lo que ha ocurrido es que el efecto que estamos pensando no va a ser de manera inmediata, pero también tenemos que ver si es que más adelante se presenta otro juicio político en contra de la fiscal general del Estado, o se sigue con esta segunda opción de que no se va a nombrar nunca un fiscal y van a nombrar a un fiscal subrogante que obviamente responda a los intereses del Consejo de Participación Ciudadana y las organizaciones políticas que están atrás de todo esto. Doctora Lorena Grillo, ¿cree usted, comparte que el Consejo de Participación Ciudadana debiera rectificar y cambiar este reglamento como ha sido concebido? Yo lo que creo es que primero este Consejo de Participación Ciudadana no podría dictar este reglamento, es un consejo que no tiene la legitimidad del caso, ya lo comentó André, tiene total injerencia de las fuerzas políticas, que es lo opuesto a lo que debería hacer ese consejo, y por tanto deberían no solo dar de baja ese reglamento, sino además dar un paso al costado los consejeros que están destituidos para garantizar una mínima transparencia en este proceso. Entonces, yo sí considero que este Consejo de Participación no puede seleccionar el nuevo fiscal. Las personas que están ahí no son idóneas para esta designación, y por tanto creo que cualquier cosa que hagan está viciada, no es transparente y no es correcta. Doctora Grillo, el que salgan los consejeros, se espera el dictamen definitivo del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que inicialmente dejó afuera hasta que se considere con apelación en el Pleno. Simplemente esto va a dilatar incluso el reglamento hasta llegar a esta tesis que decía el doctor André Benavides de buscar el mecanismo para nombrar un subrogante y tomarse al subrogante mientras el concurso fracasa. Bueno, en el Ecuador hemos tenido varios procesos de subrogación de la máxima autoridad de la Fiscalía, ¿no? Y sí han sido procesos difíciles, pero recordemos que el próximo fiscal general va a estar 6 años. Entonces, tal vez un periodo de transición con una subrogación por unos meses no sería tan grave como tener un fiscal general cooptado por la política y, lo que es peor, por la delincuencia organizada por un periodo de 6 años. Eso es para mí mucho más grave, porque esta es la autoridad que hace la investigación penal en todo el país. Entonces, su política es la que rige a todos los funcionarios de la Fiscalía General, tiene control sobre las unidades especializadas de Fiscalía que tienen a cargo la investigación de los delitos más importantes, y tal vez en ese contexto hablar de lo que estábamos hablando hace un momento también sobre las inhabilidades para ser fiscal general. Esto tiene una relación, estos delitos que están como inhabilidad en el literal T del artículo, es cuando están relacionados con crimen organizado. Es decir, no cualquier abogado que patrocinó el proceso de narcotráfico del primo chiquito que le encontraron con 15 gramos de marihuana y el fiscal le acusó por narcotráfico no es inhábil, sino que tiene que estar vinculado con delincuencia organizada, el proceso, que no es cualquier proceso. Entonces, sí creo que esa es una inhabilidad correcta, pero sin embargo creo que las personas que van a escoger al nuevo fiscal general y que van a hacer el proceso no son las idóneas, porque ya vimos cómo movieron las fichas en el concurso anterior del Consejo de la Judicatura, y lo van a volver a hacer, es decir, van a terminar poniendo quien quieran, tenga o no tenga la inhabilidad.
Entonces, ¿para qué tener un reglamento con cualquier tipo de inhabilidad si igual se van a pasar por entre las piernas de esta normativa por un lado, y por otro lado creo que este reglamento también debe tener alguna orientación hacia quién quieren escoger y ya seguramente sabrán quién va a postular. Doctor Pablo Encalada, ¿usted es partidario, comparte la idea de que el Consejo está obligado a cambiar este reglamento? Sí, claro, yo creo que tiene que ser reformado, pero el problema es que han tenido el tiempo para hacerlo. Y ya circuló antes este reglamento del consejero Verduga, ¿no es cierto? Hubo algunas críticas, pero no hubo una reacción, digamos, del Consejo en general como institución, de abrir las puertas para escuchar a otras voces, gente que estamos en la materia, que vivimos de esto tantos años, para ver qué opinamos sobre esto, ¿no es cierto? Y lo que hacen es aprobarlo ahí apurados, y claro, nos encontramos con estos errores tan garrafales que hay. Entonces, yo no veo una voluntad por parte de los consejeros de escuchar, ¿no es cierto? Y de nutrirse de otras experiencias para tratar de hacerlo mejor. Ahora, yo veo en este reglamento, como en el reglamento para escoger, por ejemplo, a los jueces de Corte Nacional, no veo que haya una conciencia de las autoridades que dirigen estas instituciones de definir cuál es el perfil de autoridad que queremos. Si por ahí parece que quieren favorecer a alguien que vive en el extranjero, parece por ahí que quieren reducir el estándar para que cualquier persona vaya y entonces escoger alguno que sea amigo, pero yo no veo realmente que haya una definición del perfil de profesional que queremos. Por ejemplo, si es que en el Consejo de Participación dijeran, a ver, queremos a alguien que de alguna forma nos pueda acreditar por ejemplo, yo creo que para ser juez de Corte Nacional o fiscal general, yo creo que tiene que ser alguien que tiene ya un nombre en el país y que llega a este cargo no recién para hacerse conocer, sino que tiene que digamos, que proteger, que defender, que cuidar ese buen nombre que le ha costado en el claro, tiempo. si me permite, doctor Encalada, una gran trayectoria. Y exacto, que tenga una imagen impoluta, que tenga probidad notoria realmente. Exacto, pero ¿cómo acreditamos eso? Entonces yo digo, ok, si yo quiero eso, bueno, hablemos tal vez de una persona que ha ejercido la docencia durante, no sé, muchos años. Y a ese le reconocemos un mayor puntaje. Pero no, acá por ejercer la docencia, no sé cuántos puntos son, creo que 5 puntos, alguna cosa, ya una cosa menor. Es decir, uno ejerciéndola, habiendo sido funcionario público por 10 años, da lo mismo que haber sido profesor, ¿no es cierto? Entonces, no hay un perfil que se haya creado en función de la necesidad para este cargo. Entonces, sí, yo creo que tiene que corregirse, pero tengo muy pocas expectativas, porque lo que a mí me queda claro es que el estándar que ellos han creado es bajísimo. En donde ustedes van a ver, los que se van a postular van a ser principalmente funcionarios públicos, que con los 2, 3, como coleccionan maestrías generalmente en la función judicial, en la fiscalía, van a llegar a los 50 puntos, pero muy probablemente. Y por ahí se destacarán aquellos que tengan alguna cuestión de acción afirmativa, ¿no es cierto? Como vivir en el extranjero, como vivir en, no sé, en una parroquia rural, que no sé, Conocoto es una parroquia rural, es decir, ¿cuál es la ventaja? O alguien que es de la costa se identifica como Montubio, es decir, estas cosas que a veces que nos hemos inventado, que sí es verdad, que en algunos casos la discriminación positiva es necesaria y así lo reconoce la Constitución de la República, pero que muchas veces lo que hacen es utilizarla para sacar provecho de esto, como por ejemplo gente que se identifica simplemente como Montubia y que no vive en la ciudad, digamos, no es que vive de la tierra, está en el campo, no es verdad, pero como se identifican como tal, entonces hay que darles un punto adicional. Y estas cosas, ¿qué me acredita eso? Que esa persona vaya a hacer un mejor ejercicio como fiscal general del Estado. Así que rehacer el reglamento, lo mínimo. Doctor André Benavides, este reglamento fue aprobado con 6 de 7 votos. Sin embargo, en el tema de fondo, por lo que usted señalaba también,
¿Por qué el interés de los políticos de tomarse la fiscalía? Cuando aquí declarativamente se habla de la independencia de las funciones, que es un cuento, ¿por qué los políticos, especialmente aquellos que tienen rabo de paja, que han tenido problemas, ellos o sus compinches, problemas con la justicia, hasta sentencias ejecutoriadas, ¿por qué el interés desaforado, interés político de tomarse la fiscalía? Hay tres razones fundamentales, Miguel, por la cual se pretendería cooptar a la Fiscalía General del Estado. Primero, que ese fiscal actúe como una ficha política en el tablero electoral. Segundo, con un fiscal general del Estado cooptado, tú vas a perseguir a tus enemigos. ¿Para qué? Para inhabilitarlos políticamente, para que si hay alguna política una pugna política deje de molestar. Y tercero, si es que el fiscal general del Estado quisiera investigar delitos en contra de tus panas, de tus compadres, de tus amigos, preferible que mire hacia un lado en lugar de hacer su trabajo. Esos son los tres elementos fundamentales por los cuales quieren cooptar la Fiscalía General del Estado y prácticamente convertir al fiscal general del Estado en un actor político y también como un recadero que va, en este caso, a favorecer a determinados grupos, a determinadas personas, pero también como un brazo ejecutor de persecución política. Esa es la intencionalidad. Ese es el objetivo que buscan todas estas organizaciones políticas y también aquellas organizaciones del crimen organizado. Mejor si llegan al poder para usar a la fiscalía, o no importa, están en oposición en la asamblea, usan a la fiscalía contra el poder. Así es. Así es. Y el momento que se da ese tipo de situaciones, lo que pasa es que se coopta al fiscal general del Estado y se lo hace actuar como una ficha política que en efecto puede patear el tablero en cualquier dimensión. Vamos con ejemplos sencillos. Usted podría utilizar al fiscal general del Estado para que mañana le hagan un acto urgente a determinado candidato que le encontraron que ha tenido armas, que ha tenido sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y te tumbaste la candidatura prácticamente. ¿Ya? Si por ahí hay un funcionario público que te cae mal porque está investigando, porque es contralor, porque es superintendente y que también lo puedes por ahí ir golpeando. Entonces, esa es justamente la finalidad que buscan cierto tipo de sectores. Pero otros, creo que más bien lo que pretenden es curarse en sano y que sus procesos queden engavetados, duerman el sueño de los justos y que nadie sepa todas las travesuras que revisar sentencias o declarar la nulidad. También, porque imagínese usted que cierto tipo de personajes presentarán recursos de casación, presentarán recursos de revisión, y cuando tú tienes una defensa que no es técnica sino política, va a ser deficiente al momento que le toque litigar en frente de un tribunal. ¿Ya? Entonces, desde ahí, si tú tienes una mala defensa, también lo que va a pasar es que la Fiscalía General del Estado, me refiero como institución, va a perder un proceso judicial. Y solo para complementar, yo creo que la figura del fiscal general del Estado, si bien es cierto, debe tener las credenciales académicas, es importante que sepa litigar. Porque aquí no es cuestión de haber dedicado a la docencia 15, 20 años, haber escrito 20 libros de dogmática penal, pero nunca haberte presentado en un juzgado y ni siquiera sabes cómo hacer un contrainterrogatorio. Porque el fiscal general del Estado tiene que litigar, ¿ya? Entonces también tiene que tener esas capacidades. Doctora Lorena Grillo, ¿por qué el interés de los políticos finalmente tratar de controlar a la fiscalía? La fiscalía, como dije hace un momento, es creo que el órgano con más poder del país, ¿no? Eso va a implicar que ellos puedan direccionar las investigaciones, es que tienen control sobre el fiscal general, qué se investiga, qué no se investiga, qué resulta. Y tomemos en cuenta que en este momento mismo estamos en fases de proceso de 3 casos muy, muy medulares, como son Metástasis, Purga y Plaga, en donde hay intereses también de los partidos políticos que seguramente no estarán terminados para cuando haya el cambio de fiscal general, lo que significaría, si es que nos llegan a controlar al nuevo fiscal general,
que pueda haber un giro en esa acusación o simplemente debilitar la actuación del fiscal para que el caso se caiga. Entonces es muy riesgoso que los políticos puedan tener control del nuevo fiscal general, o que la delincuencia organizada y grupos políticos además vinculados a esa delincuencia organizada puedan tener control del fiscal. La verdad es que el fiscal general tiene que responder a un perfil profesional muy, muy destacado y muy importante, y sobre todo que se garantice su transparencia, su idoneidad y su independencia. Pero si tienes un órgano que está totalmente cooptado por los diferentes grupos políticos, y este es el órgano que va a poner al fiscal general, definitivamente no se garantiza de ninguna manera esa transparencia, ¿no? Lo que se garantiza más bien, o lo que estamos conversando el día de hoy, y lo que creo que tememos todos, es que se va a escoger un fiscal a medida de los intereses de estos grupos que justamente son contrarios a los intereses del país. Doctora Grillo, ha habido malas experiencias y eso registra la historia reciente del Ecuador, cuando quienes ejercieron la fiscalía en su momento, especialmente en la época de los 10 años de la Revolución Ciudadana, se archivaron juicios, se dilataron procesos penales, y podríamos en casuística citar, se me viene a la mente el asesinato del general Jorge Gavela en diciembre del 2010, es decir, fiscales que han sido condescendientes con la impunidad. ¿Cómo el país debiera evitar eso y recuperar esta tarea importante que tiene el fiscal general? Bueno, una de las debilidades más grandes que tiene el Ecuador, y que creo que nos tiene sumidos en esta situación, es la debilidad de la administración de justicia, ¿no? No solo desde la fiscalía, y creo que eso hay que ser claros, también desde la judicatura. Y este es un trabajo que solo dos personas que estén realmente comprometidas con el país, o dos organismos como el fiscal general y bueno, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, puedan realmente hacer un cambio, porque la situación de impunidad en el país es gravísima, no solo en casos connotados. Si eso pasa en casos connotados, imagínese usted lo que le pasa al ciudadano del día a día. Lo que vive el ciudadano del día a día para las cosas más sencillas, para tramitar una pensión alimenticia, juicios de 1 año y medio, 2 años, causas que suceden, cosas muy graves en donde se puede pensar que hay una falta de transparencia o hay la comisión. Doctor Pablo Encalada, esta pregunta que les formulaba André Benavides y a la doctora Lorena Grillo, ¿por qué el interés de los políticos de controlar a la fiscalía? La justicia siempre ha sido la joya de la corona del poder político, mucho más en nuestros países, el Ecuador, latinoamericanos, en donde las disputas políticas generalmente se resuelven por vía judicial. Esto es tan común en nuestros países. Y cuando en la justicia, digamos, se pueden proteger de las acciones corruptas en el ejercicio del poder. Entonces, esto es algo que ha estado siempre en el Ecuador. Pero quizás con la Fiscalía pasa algo particular en estos últimos años, porque usted, Miguel, entenderá que hace 20 años, la Fiscalía no pintaba nada. Porque hace 23 años aproximadamente tenemos el sistema procesal que tenemos hoy por hoy, que es el sistema acusatorio, en donde la Fiscalía tiene un rol súper importante. Claro, cuando se echó abajo el Código de Procedimiento Penal, recuerdo. Claro, que es una reforma positiva, por cierto, ¿no es cierto? Es esta nuevo sistema procesal en donde la Fiscalía tiene la facultad de iniciar los procesos penales. Esa es la gran diferencia con otros sistemas procesales. Y quizás sumado también a que en los últimos 50 años en todo el mundo ha habido una expansión del derecho penal. Esto quiere decir que cada vez más el derecho penal interviene para resolver los diferentes conflictos de la sociedad. Ya no solo los asesinatos, las violaciones, sino que ahora también está en la defraudación tributaria, en los delitos ambientales, en las relaciones empresariales, en casi todo está el derecho penal. Eso ha significado entonces que la Fiscalía sea la institución, como dice Lorena, más poderosa del Ecuador, sin ninguna duda. Y por lo tanto, hay el interés, pues, se entiende, no solo del poder político, pero bueno, principalmente el poder político, de tratar de llegar y de tratar de controlar esta institución. Y yo creo aquí una cuestión que hay que analizarla, porque yo tengo mucho temor de lo que puede pasar con la próxima administración de la Fiscalía, que la actual fiscal general, Diana Salazar, descubrió el potencial de la institución. Porque antes, si bien tuvimos ya otros fiscales, en la primera etapa, digamos hasta el año 2010, estábamos en un periodo
de conocimiento del sistema, experimentando este nuevo sistema. Del 2010 al 2019 o 2018 tuvimos unos fiscales, Galo Chiriboga, por ejemplo, un señor ahí que no tenía idea de qué se trataba la institución, y luego viene Diana Salazar y explota el potencial de la fiscalía, con muchas críticas, con muchos aciertos, es verdad, pero lo cierto es que ella explota el potencial. Entonces, el próximo fiscal general sabe cómo ejercer el poder de esta institución, y esto es, digamos, es bueno, pero puede ser malo también. Entonces, yo estoy seguro que el próximo va a ejercer el poder tanto o más que el actual fiscal general. El problema es a quién va a depender, de quién va a depender. Si va a ser un fiscal correcto que se va a ceñir a las atribuciones que éste tiene, o más bien va a ser dependiente de uno u otra organización política. Por ejemplo, a mí me aterra que sea o del correísmo o del gobierno. Cualquiera de los dos a mí me aterra que haya una dependencia. No, de quien sea, del que dependa, de cualquier grupo político, gobierno, oposición. Pero particularmente de los dos, Miguel, particularmente de los dos, porque el correísmo sabe cómo ejercer el poder, y porque cualquier gobierno, no digo el gobierno de Daniel Noboa, pero digo el gobierno, si es que hay esta unión entre fiscal general y gobierno de turno, es gravísimo, porque entonces van a utilizar este poder enorme de la fiscalía para sus intereses particulares, para perseguir, para ocultar, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener, si vamos a inhabilitar, yo quisiera que inhabilitemos a los que tienen estos vínculos políticos. A esos podríamos inhabilitar, no a los abogados en libre ejercicio, como se está pretendiendo inhabilitar ahora. En definitiva, doctor André Benavides, ¿qué queda? Estamos sujetos a un reglamento, a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ojalá algún día, usando el mecanismo constitucional, desaparezca, que le ha hecho tanto daño. Incluso hoy con vocales inicialmente destituidos. Se espera la apelación en el contencioso electoral en el Pleno, pero en esas condiciones hay garantías. En absoluto, estimado Miguel, y justamente usted también pone un escenario que tal vez estaba fuera del tapete. ¿Qué es lo que puede pasar con estos vocales que ya han sido destituidos en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral? Seguramente, cuando ya se ratifique esa decisión en pleno de este organismo. ¿Cree usted que debe ratificarse? Porque con Allen Berbera se determinó lo mismo. Por supuesto, tienen que ser destituidos y tienen que irse a su casa, porque se suponía que las personas que iban a ocupar estas dignidades, porque son de elección popular, tenían que ser ajenas a los sectores Avengers, ya ni siquiera mismo sabe qué mismo eran. Prácticamente eran operadores políticos de determinadas organizaciones. Y yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia tiene que ratificar aquello. Y más bien que las personas que asuman este puesto puedan revisar también este proceso, o si es que ya está en curso, si es que no se modifica el reglamento, hacerlo en las mejores condiciones en las cuales se garantice independencia del fiscal general del Estado. Ahora, tampoco es que podemos pedir peras al olmo. Sabemos que uno de los que supuestamente están de suplentes están vinculados al correísmo, pero también destituido. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero, en efecto, quisiéramos que este proceso termine eligiendo al mejor ciudadano y abogado o abogada del país que pueda seguir con el trabajo que ha hecho la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar. Eso es lo que se busca. Alguien que continúe con esta lucha contra la corrupción y el crimen organizado, contra el narcotráfico, y no alguien que pueda ser fácilmente cooptado y que obviamente va a ser utilizado por parte de ciertos sectores. Doctora Lorena Grillo, ¿qué queda? Sujetos a este Consejo de Participación Ciudadana, incluso sin plena legitimidad, cuando al menos 2 consejeros titulares han sido destituidos inicialmente. Yo creo que nos queda hacer toda la bulla posible, ¿no? Nos queda pararnos, nos queda también actuar desde los colegios de abogados, porque eso no puede pasar. Realmente es una autoridad que va a estar 6 años en el cargo y no podemos permitir que simplemente entre una autoridad cooptada por un grupo político, cooptada por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer como ciudadanos para
que estas personas de alguna manera o encontrando una gota de ética que les pueda quedar, frenen este concurso y no sigan para adelante, porque se les destituye y lo primero que hacen es sacar con un apuro impresionante este reglamento, sin discutirlo, sin pasar por filtros, y simplemente se lanzan lo que para nosotros nos deja ver que tienen un apuro porque saben o creen que pueden ser destituidos y quieren dejar poniendo su fiscal para los fines que pues su partido político además públicamente persigue. Nosotros sabemos lo que ellos quieren y pues es un revés, eso para la justicia es un revés y un golpe para los ecuatorianos que después de tanta corrupción ahora quieran poner un fiscal general para deshacer todo lo que se hizo en este periodo. Doctor Pablo Encalada, ¿qué queda frente a este panorama sujetos a este deslegitimado Consejo de Participación Ciudadana, incluso con vocales destituidos inicialmente? Creo que solo nos queda la presión de la opinión pública. Yo veo que están muy cómodos los partidos políticos, quienes ejercen la política hoy por hoy, los veo cómodos, tranquilos con esta función que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no lo veo al gobierno, yo no lo veo otras fuerzas políticas presionando, ¿no es cierto?, para tener un mejor reglamento, un mejor fiscal general. Creo que nos queda solo la opinión pública, nada más. Y la presión que podamos ejercer desde estos espacios para exigir que se trate de hacer las cosas bien. Nosotros estamos proponiendo algunas cosas, pero insisto, yo no he visto la apertura de ellos para escuchar a otras opiniones. Yo digo, nos habrían llamado, ¿no es cierto? Estamos en algunos sectores que hemos estado hablando sobre esto, pero no, ni una llamada, ni una convocatoria, por lo menos para cumplirla con la formalidad, ¿no? Un correíto, si tienen algo que aportar, manden sus observaciones, nada, o sea, ni la mínima intención por escuchar a otros sectores para un mejor desarrollo de esto. Así que nada, nosotros desde nuestros espacios seguiremos haciendo presión, contamos con el interés obviamente de los medios de comunicación, que son pues quienes nos permiten hacer eco de estas críticas y observaciones que hacemos. Así que quizás con eso, con la fuerza de la ciudadanía, lograr de alguna manera forzar a que haya alguna corrección de este reglamento, pero sin muchas expectativas, porque ya nos ha pasado en otros casos, ¿no es cierto? Cuando no hay una visión clara de qué es lo que queremos o se oculta realmente las intenciones que tienen, salen estos reglamentos inocuos, insípidos, que lo que buscan es que cualquiera llegue y de ese cualquiera escoger al que más les convenga a ellos. Sí, efectivamente, por ello es importante la diversidad de voces para que hagan abrir los ojos sobre estos procesos, se alerte, más aún cuando se trata de la designación de la autoridad más importante de la vindicta pública, la Fiscalía General y la investigación penal, cuando vivimos un ambiente de corrupción, de la presencia de grupos delincuenciales organizados y hasta como se ha calificado la narcopolítica. Muchas gracias por este aporte, seguiremos hablando. Veamos qué hace el Consejo de Participación Ciudadana, si persiste en esto o si simplemente escucha las voces de la experiencia de los juristas. Muy amable al doctor André Benavides, a la doctora Lorena Grillo y al doctor Pablo Encalada. Buen día. Buen día con todos. Buen día, gracias Miguel. Buenos días, hasta luego. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto analizar la situación económica del país y el nuevo canje de deuda en bonos para conservación de la región amazónica. Invitados el economista Walter Spurrier y el economista Mauricio Pozo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia, siempre líderes.